¿Qué tal? Bienvenidos, un gusto, un placer saludarlos. Muy buenas tardes. Está comenzando Sujetos de Derecho. La justicia restaurativa es una alternativa de justicia en el ámbito penal que pone el foco en la víctima. Hablamos de este tema con la jueza penal juvenil María Victoria Cabañano. Creo que hablar de justicia restaurativa importa transcurrir un nuevo concepto de justicia. Y es transcurrir de una justicia punitiva a una justicia que restaura. Esto es una justicia que castiga a una justicia que busca reparar el daño ocasionado. Esto que por ahí aparece como una cuestión simple, no lo es tanto, porque también tiene que ver cómo la sociedad concibe a la justicia o el modo en el cual se responde ante los hechos ilícitos, ¿no? Ante los delitos. Y lo cierto es que la justicia punitiva lo que ve es a un hecho cometido como un delito. Entonces, si eso es un delito, debe ser castigado. En cambio, la justicia restaurativa lo ve como un conflicto. Y desde esa mirada, se tiene una mirada mucho más revolucionaria. Porque la mirada punitiva, donde el Estado es quien, como un monopolio, ejerce el castigo por el daño ocasionado, la justicia restaurativa es un voto de confianza a quienes han estado involucrados en algún proceso que es un conflicto para hacerlos también de la solución. Entonces ya no se busca el castigo, sino más bien se busca reparar el daño que se ocasiona. Yo creo que tiene que ver con modelos que se han ido construyendo y tal vez que modelos que no son excluyentes uno del otro, ¿no? O sea, la justicia penal busca, en términos generales, la intervención del Estado ante una situación en donde debe de responder. Y es cierto que hay un camino que tiene que seguir transcurriendo por ese lugar, pero hay otros hechos, otras realidades que tal vez imperan otros protagonismos. Y por ahí, plantear en justicia restaurativa es también devolver determinados lugares a protagonistas dentro de la esfera del conflicto que durante muchísimo tiempo no lo han tenido. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la víctima, ¿no? Que la víctima aparezca también como protagonista dentro de estos procesos, que claramente son procesos de carácter voluntarios, donde los protagonistas quedan, digamos, en el dominio de ellos la posibilidad de ser protagonistas de esos procesos, de distintos modos en los cuales la justicia restaurativa se pone de manifiesto. Tal vez el más conocido o el que más se ha popularizado es la mediación. Los procesos de mediación es un modo de ejercer la justicia restaurativa y es la posibilidad de quienes han estado involucrados en determinados hechos, en determinados conflictos, sentarse en un proceso de diálogo en la búsqueda de encontrar alguna solución y donde se pone el eje en el realmente reparar el daño ocasionado. A veces uno advierte situaciones donde aún aplicada la pena, la víctima no ve satisfecho realmente sus necesidades, ¿no? Un concepto muy importante dentro de estos procesos de resolución de conflictos. Y también lo que permite esta justicia restaurativa es que toma a la sociedad también como un protagonista. Cuando acontece un hecho delictivo, no solamente aparece involucrado quien es el infractor, la víctima, sino también la sociedad, porque se produce un quiebre, una ruptura de ese tejido social. Entonces, en prácticas restaurativas se convoca a quien es el infractor, a quien es la víctima, pero también pueden aparecer como representantes de la sociedad, organizaciones que también puedan tener un protagonismo en búsqueda de alguna respuesta que busque de alguna manera trascender el ámbito individual tal vez o intersocial que se haya establecido entre la víctima y el victimario, sino también que esa respuesta o esa solución también tenga su extensión
en el ámbito comunitario. Creo que como procesos son bastante novedosos, ¿sí? Se está planteando de a poco y en determinados ámbitos. En muchos ámbitos, digamos, latinoamericanos, la aplicación tiene que ver en la justicia penal juvenil, ¿sí? En donde se busca la posibilidad de transcurrir respecto a determinados delitos, respecto a determinados menores de edad, la posibilidad de transcurrir estos procesos, tal vez en búsqueda de algún tipo de responsabilización, de trascendencia del acto y también búsqueda de un aprendizaje en términos de ciudadanía. Bueno, en principio, conforme hoy, digamos, dentro de nuestro marco normativo y en puntualmente la provincia de Córdoba, estas prácticas restaurativas los que alcancen a los menores no punibles. Y ahí podemos observar la posibilidad de acompañamientos, no solamente desde el ámbito de la justicia, sino también desde otros ámbitos sociales, ¿no? En la posibilidad de acompañar y visualizar otras conflictivas que muchas veces también subyacen al conflicto, ¿no? El conflicto a veces son emergentes, son una especie de punta de iceberg que en definitiva desnudan otras realidades que es muy importante que sean valoradas, que sean visualizadas y que sean intervenidas por otros ámbitos también, ¿no? De políticas públicas, acompañando muchas veces muchas vulnerabilidades, ¿no? Desde las problemáticas de consumo de droga, la no escolarización. Entonces, a veces el delito desnuda otra realidad que dentro de estas prácticas permiten también una intervención en búsqueda de una solución, digamos, más sistémica. Yo creo que es absolutamente legítimo que la sociedad necesita respuestas, ¿sí? El tema es dónde vamos a encontrar esas respuestas, ¿no? Hay respuestas que claramente están en la justicia y hay respuestas que tienen que estar en otros ámbitos. La necesidad de instaurar políticas públicas que permitan realmente visualizar situaciones antes que esa visualización sea a través del delito, creo que tiene que ser el desafío claro de un Estado de Derecho que busque garantizar el derecho de todos. Nos vamos a la pausa, la primera en el programa. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube como Sujetos de Derecho. Allí nos encuentran y también en redes, en Instagram, en RedX y en Facebook como Sujetos de Derecho. Pausa, la primera y ya venimos con más. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. No desafiemos el fuego. El 99% de los incendios forestales son intencionales. Toma conciencia. Si ves humo o fuego, llama al 911. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. El gobierno eliminó la cobertura de medicamento para PAMI, este recorte
es sobre 44 medicamentos que tenían una cobertura al 100%. Hablamos de este tema, de amparos de salud también, con el especialista, el abogado Jorge Fara. Hablando de PAMI, ya hay una problemática que es a nivel nacional con respecto a todo lo que es la quita de prestaciones en cuanto a medicamentos estamos hablando. Se han quitado de la grilla 44 medicamentos en la actualidad. Esto ha impactado de manera negativa, obviamente, en todos los jubilados y pensionados, porque si bien son muy acotados sus sueldos mensuales, esto ha impactado de una manera negativa porque van a tener que derivar más dinero del que antes no en comprar estos medicamentos, que hay algunos jubilados que los necesitan sí o sí, habrá otros que no, porque también en esto hay que ser realistas en la falta de control casualmente por parte del Estado en este tema de la medicación de los jubilados, porque se dan muchas situaciones en las cuales se entregan medicamentos a jubilados que es real que no los necesitan. Yo creo que la medida del gobierno, es una opinión personal, apunta a esto, a controlar. Opino yo que no es la manera de controlar esto de quitar directamente medicamentos de la grilla, porque hay medicamentos a los cuales los jubilados los necesitan sí o sí todos los meses, y acá van justos por pecadores con este tema. Esto es una práctica cotidiana ya desde el ingreso del gobierno de restringir muchas prestaciones en la parte de salud. Ahora le tocó a PAMI, fue incluir salud, también tocaron la ANDIS con el tema de las pensiones por discapacidad, también hubo control con respecto a eso. Me parece muy bien que haya un control respecto de las pensiones no contributivas, porque había un abuso en esto. Muchos no van obviamente a coincidir con lo que yo digo, pero siempre es necesario que haya en estas cuestiones un control por parte del Estado para determinar cuáles son los que realmente necesitan estas pensiones no contributivas y quiénes no, ¿sí? Por lo general, obviamente que la gente necesita de este beneficio, porque también implica que las personas que lo perciben tengan un plan federal de salud en cuanto a esto. Lo primero que hay que hacer es, obviamente, reclamar ante PAMI de forma administrativa, es decir, el jubilado tiene que reclamar con su prestador de cabecera, ver la medicación que prescribe, solicitarla a PAMI y ver qué sucede, porque también ha planteado PAMI de que esto no va a ser tan absoluto, sino que va obviamente a tener en cuenta cada caso en particular. Lo que va a suceder con esto es que la persona va a ir a requerir el medicamento con la prescripción médica respectiva y PAMI va a determinar si otorga o no esa prestación y en qué porcentaje la va a otorgar, si lo va a otorgar un 40, un 50%, un 60%. Eso se verá, porque de hecho se está viendo en el transcurso de los días. Después la herramienta legal para esto tendremos que ver nosotros, los que estamos en esto, de ver si son viables, porque esto es una cobertura que venía dando el Estado. Hay que ver si es viable solicitarlo vía judicialmente o no. Es en cada caso en particular, como te digo, tendrá cada jubilado pensionado que ir a su médico de cabecera, consultar, porque ellos tienen forma de consultar los medicamentos que están disponibles y los que no. A los propios médicos, cuando consultan, a ellos les saltan qué medicamentos pueden prescribir y cuáles no, a través de la orden médica electrónica que ellos generan, y en base a lo que los médicos le digan y lo que pidan los jubilados a PAMI, bueno, ahí se verá, dependiendo de la contestación que dé PAMI con respecto a esto, si hay que reclamar algo o no. Yo creo que va a haber reclamos, muchos, con respecto a la falta de medicamentos, porque son muchos los que se han sacado a la grilla. Con respecto, hablando en particular con PAMI, podemos interponer amparos por infinidad de situaciones. Nos podemos colocar, si querés, en la parte oncológica, en la parte de las personas con discapacidad, personas que necesitan medicamentos por diabetes, ya sean insulinas, bombas de insulina, los freestyle, que son los parches, variedad de prestaciones que PAMI suele no dar
Entonces ahí es donde interactuamos nosotros para poder reclamar esto y que se cumplimente lo que expresamente dice la ley. En estas situaciones sí es viable la interposición de un amparo judicial ante la justicia para poder obtener las prestaciones que está necesitando la persona dependiendo del diagnóstico. Mira, la parte legal cuando tenemos personas con discapacidad y están los diagnósticos en el CUD, en el Certificado Único de Discapacidad, son viables todos los reclamos. Habrá que discutir después si más o menos, dependiendo de las pruebas que se presenten en cada caso. Cuando hablamos de pruebas estamos hablando específicamente de la parte médica, prescripciones médicas, historias clínicas, informes médicos, informes de los distintos profesionales. Eso hace todo un conjunto de pruebas que se presentan en los amparos, lo cual va a dar lugar a un sí o a un no de parte del tribunal. Eso se dirime en esa instancia. Es decir, que cualquier persona con discapacidad puede llegar a tener el acceso a la justicia con cualquier abogado de confianza o cualquier abogado que se dedique a la parte de salud o discapacidad, mejor sería. Y con respecto a la cuestión social, yo siempre planteo que esto es algo que no podemos dejar o no podemos mirar para un costado. ¿Por qué? Porque si bien las personas con discapacidad existen en un sector, en un colectivo, pero particularmente pienso que nos puede tocar a nosotros, hoy, mañana, cualquier día. Es decir, nos podemos levantar y tener una discapacidad. Entonces ahí es donde vamos a empezar a pensar cada uno en virtud del otro o de lo que le pasa al otro. Entonces por ahí, esta es una opinión mía, yo ya trabajo en esto de la discapacidad en el día a día y de ser más empático con el otro y de otorgar lo que necesita el otro. Y de generar por ahí en el seno familiar también el hecho de generar más empatía con las cuestiones de discapacidad. Y en los entornos en donde uno tiene contacto, trata siempre de generar más conocimiento y de generar más, es decir, que la gente tenga más afinidad o más contacto o empatía con una persona con discapacidad, no mirarlo como un bicho raro, porque es una persona primero y principal y tiene exactamente los mismos derechos que podemos llegar a tener nosotros. Repito, nosotros no estamos exentos el día de mañana de ser una persona con discapacidad, entonces todo lo que hagamos hoy puede influir en el futuro nuestro incluso. Estamos en vivo por nuestro canal de YouTube, también nos pueden encontrar en redes sociales, en RedX, en Facebook y también en Instagram como Sujetos de Derecho. Pausa la segunda, ya venimos con más. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. No desafiemos el fuego. El año pasado en la provincia hubo 446 focos de incendios. Además, se quemaron un total de 40.803 hectáreas. No hagas asados en zonas prohibidas. Si ves humo o fuego, llama al 911. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo.
Algunos de los temas de actualidad abordó el abogado Federico Álvarez sobre la eliminación del pago a SADAIC, el impuesto país, qué es lo que implica, y también sobre blanqueo de capitales. Lo escuchamos. Bueno, básicamente tiene que ver con una modificación al artículo 33 de la Ley de Propiedad Intelectual, en donde se hace una reducción, básicamente es una quita de mal llamada de impuesto porque se paga un canon y no un impuesto, de lo que tiene que ver con ese canon vinculado a los espectáculos que se realizaban y que era, bueno, un 8% que se abonaba de SADAIC, que esto es un dinero que se retenía y se destinaba a los autores y compositores, y un 4% de ADICAPIF, que esto tiene que ver para los intérpretes y productores. Es decir, básicamente SADAIC y ADICAPIF protegían a ese sector y bueno, recaudaban y lo distribuían a ellos. Es un total de un 12% que a partir de ahora no deberán pagar, ¿sí? No todos, sino básicamente la ley antes establecía que lo debían pagar básicamente todos los eventos que se realizaban, con distinción de quien escuchaba música en un ámbito privado. Ahora se amplía ese ámbito privado y dice que tampoco la ley lo deberán pagar quienes realizan un evento privado, ¿sí? Con restricción al público, que básicamente para que lo bajemos a términos sencillos, esto tiene que ver con los eventos de cumpleaños, las fiestas de promociones de secundario que pagaban esa ahí. Bueno, ahora a partir de esta desregulación ya no deberán pagar más, solamente lo deberán pagar a este 12% los eventos públicos, ¿sí? Libres, que se hacen para, con destino a personas de gran cantidad de personas. El impuesto país se ha hecho una reducción del mismo de un 17,5% a un 7,5%, es decir, una quita de 10 puntos porcentuales de ese impuesto, que esto hay que aclararlo porque por ahí se han generado muchas confusiones. Esto tiene que ver para la importación de bienes, ¿sí? Y los fletes, es decir, el transporte de esos bienes desde el exterior hacia nuestro país. Esto, por ejemplo, esta quita no se aplica para las compras, por ejemplo, con tarjeta de crédito que realicemos en una página, por ejemplo, de Estados Unidos, ni tampoco para la compra de pasajes, por ejemplo, con destino extranjero. Es decir, si uno saca un pasaje a Brasil y lo paga con la tarjeta, el impuesto país se sigue aplicando del 17,5%, es decir, no aplica esta reducción. Y por ejemplo también para el cupo del dólar ahorro, esos $200 que se pueden comprar de manera oficial, tampoco se ha realizado la reducción. Es decir, una medida que atenta directamente, o en realidad afecta directamente a lo que tiene que ver con los bienes. Es decir, quien importa, quien nos vende un producto importado hoy en día, la empresa que nos vende un producto importado, tiene un costo para traer ese bien y venderlo al público. Antes tenía obviamente su costo, el costo del bien puro, ¿sí? Y a su vez un impuesto del 17,5%. Hoy ese impuesto que se paga es del 7,5%, es decir, le cuesta un 10%, ¿sí? En base a ese impuesto, menos para el importador para traer ese bien. Hay empresas que sí ya se están viendo en los precios, por ejemplo, rubros bicicleterías. He tomado conocimiento de que hay descuentos de precio de bicicletas, por ejemplo, importadoras, obviamente, que lo están aplicando, pero bueno, eso es una cuestión. La quita del 10% sí es una cuestión, una política por ahí fiscal. Bueno, el respaldo será de las empresas, es una cuestión estrictamente privada, no están obligados a aplicarlo. Quedarán expuestos frente al consumidor, después de decirle, bueno, mira, a vos te sale un 10% menos importar. O el impuesto te lo bajaron, ¿por qué no me traslada el precio? Bueno, darán explicaciones las empresas. O sea, con la posibilidad que le dé el Estado a las personas que tienen residencia fiscal en nuestro país hasta diciembre del 2023, es una aclaración, de regularizar activos que, por ejemplo, no los han adquirido de la forma que establece la ley. Me explico, puede ser alguna venta realizada por alguna persona, ¿sí? Que por ahí está
al margen del sistema financiero, que puede ser, por ejemplo, una persona que hace una casa y ni siquiera factura esa casa, un constructor, ¿sí? Que el Estado le permite ingresar, ¿sí? Esos fondos que obtuvo, ¿sí? En ese caso no realizó la facturación correspondiente, le da la oportunidad al Estado, ¿sí? Para ingresarlo al sistema y bueno, eventualmente darle un curso de inversión. Por ahí lo que se tiene que tener claro que es un tope. En realidad no hay tope, ¿sí? La definición clara no te establece un tope en cuanto al monto de ingresar. Uno puede ingresar lo que quiere, ¿sí? Pero si la evaluación de lo que ingresa al sistema supera los $100.000, debo pagar, si no cumplo unas ciertas excepciones, el 5% de ese valor, ¿sí? Si yo ingreso, por ejemplo, o sea, al sistema un inmueble que la evaluación es de $105.000, ¿sí? Pagaré por la diferencia de los $100.000, es decir, $5.000. Ahora, si yo ingreso dinero, ¿sí? Y no cumplo una de las excepciones que establece la ley, pago por la totalidad por ejemplo, si son 105.000, pago por los 105.000 el 5%. Hay 3 etapas para ingresar. Una es hasta el 30 de septiembre, así que yo tengo para ingresar. En ese caso, lo que voy a pagar es el 5%. Después, hasta el 31 de diciembre, el 10%, que sería la segunda etapa. Y hasta marzo, hasta el 31 de marzo, ya pagaría el 15%. Se van abriendo diferentes etapas o fases, como se le quiere decir. Es la 1, la 2 y la 3. Básicamente lo que se busca, más allá de todo, que se puede, que la regularización conlleva con dinero en efectivo, tiene que ver con pesos, pero más que todo se busca también dólares, el ingreso de los dólares, que son los que escasean al sistema formal. Y bueno, ya se está viendo un crecimiento, ¿sí? En los depósitos en dólares, que es muy de goteo, muy de a poco, pero bueno, tiene una lógica con la fecha eventual del blanqueo que tiene el público para realizarlo, es decir, quienes tributen, ¿sí? O quienes traigan ese dinero al sistema formal, se está viendo reflejado en los depósitos privados en dólares en los bancos. Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por la compañía. Nos vamos a estar reencontrando el próximo fin de semana. Recuerden que todas las consultas las pueden hacer en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Red X como sujetos de derecho. También como sujetos de derecho en nuestro canal de YouTube. Allí está todo el material y los informes que hemos ido realizando para que ustedes los puedan consultar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 13 y por Canal 13 para ser sujetos de derecho. Buen fin de semana.